¿Qué tal, amigos? Buen día. Aquí en Voces y Contextos, regresando aquí con mis amigos Porfirio Palestina y el compañero Guadalupe Sánchez Jiménez. Nuestros maestros Humberto Sotelo e Indalecio Güemes piden una disculpa por no encontrarse en este momento, ya que están atendiendo asuntos de suma importancia para ellos. Bueno, pues por la cuestión del tiempo vamos a iniciar este segmento de Voces y Contextos, en el cual vamos a atender un tema que aquí los compañeros les ha gustado desde que el presidente dio a conocer la famosa lista de los 42 presidenciables de la oposición. Ese es el tema, los presidenciables de la oposición, según Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, la lista es bastante larga, pero yo comento que lo más importante es la forma en que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, conoce ya a la oposición, conoce ya a la derecha, incluido el PRI, el MC y desafortunadamente ese partido que hizo historia, pero después decayó totalmente, en el ala de la derecha, el PRD. Los conoce tanto que sabe el momento en el que los va a desquiciar. Y el tema es muy importante. Él sabía que tenía que ser claro con el pueblo para ir dilucidando que el 2024 es una elección muy importante. Es la elección en la que se ratifica de ya lo que es el proyecto de la Cuarta Transformación. Y por eso los de la oposición se han dado en conformar grupos desde 2018 hasta la fecha que han decaído solos, por inercia, porque no se ponen a pensar que realmente la política es algo muy importante y que hay que atenderla de acuerdo a las condiciones sociales y para su beneficio. Ellos no, ellos están en contra de un sistema de gobierno distinto al de ellos, en los cuales realmente lo que defienden son sus intereses de clase. Pero hablemos pues, así como para que los amigos vayan entrando en materia, ¿quiénes son los del grupo conservador que pues levantaron la mano de una u otra forma, se andan pavoneando y quieren ser presidentes de la República? Bueno, pues le dejamos el micrófono a nuestro amigo Porfirio Palestina para que se adentre en este tema. A él le gusta reírse un poquito también, como lo hace Andrés Manuel. Bueno, yo creo que es una cosa muy seria. Es tan seria que en una parodia no sabríamos si es entre risas y carcajadas. Pero encontramos una derecha desdibujada, una derecha perdida, sin identidad, sin capacidad siquiera de construir un nombre, que es peor. Y luego lo otro, encontramos a un PRI que está dividido y encontramos a un MC que también está desbaratado y que piensa que es la octava maravilla. Un PAN que cree que puede lograr la presidencia,
pero además se sienten perseguidos políticos algunos de sus candidatos, y esto es bien curioso, ¿no? Porque hasta el número 43, que ¿Quién es el 43? el cabeza hueca, perdón, cabeza de vaca. Esto está más que divertido. Y otros, por ejemplo, los que se creen independientes, Lorenzo que muele, eso también está interesante. Y otros... Lorenzo. ¿Cómo? Sí, es el mismo, ¿no? ¿O hay otro? No, Lorenzo es Lorenzo Córdoba también, porque como el INE también es un partido, entonces Lorenzo Córdoba para abril ya tiene facultades, porque entonces ya se le acabó el queso y tiene que buscar dónde seguir comiendo leche sazonada prácticamente, ¿no? O leche agria. Entonces, vemos un PRD con un Mancera, un Sodi de la Tijera, y unos chuchos ambicionados que no saben dónde se perdieron o dónde está, por ejemplo, el Naranjo y todos estos que realmente están más perdidos de lo que se cree. Y otro, el Conejo en el PRD, ¿no? El que fue gobernador. El de Michoacán. Entonces, prácticamente yo creo que habría que preguntarle al procurador general de la República si de esta lista de los 43 hay algunos que tuvieran delitos. Todos. y la otra es que también viene una parodia de las televisoras, ¿no? Vemos ahí algunos que también llaman la atención. El PRI tiene candidatos, algunos serios, que creo que... Agustín Cardense. No, yo creo que el serio, realmente Beatriz Paredes Rangel, el mismo Osorio Chong, pero también hay que ver que su desgaste ha llegado al extremo y que no podrían ser otra cosa, porque Lalito yo no sé a qué va, pero está en la lista. Y podríamos tener a varios. Yo creo que esta lista yo la llamaría la lista de los Super X, porque creen o piensan que como llegó Fox con un poquito de, ya no sé si piensa o todavía sigue en su sueño de que se le pasó un poquito la mota, y llegó a ser presidente, todos los demás pueden ser presidenciables. Y la otra es que el presidente de la telenovela ya no existe. Y entonces, yo creo que son como sketch cómicos. O no sé cómo lo llamarían, cómo lo llamaría un payaso en la calle. Y decir, soy el presidenciable. Y entonces encontramos algunos que, por ejemplo, Colosio, presidente municipal en Monterrey. Bueno, tiene muchos problemas. Yo creo que para ese caso también en Puebla vamos a proponer del PAN a Lalo Rivera, pues están igual de huecos, no rellenan una calle, no resuelven las cosas y ya privatizaron la ciudad con los parquímetros, ¿no? De ese tamaño está la situación, de ese tamaño. Y además, no por nada, pero hay 3 mujeres que yo no sé si puedan o realmente lo están tomando en serio. Kenia López, Xóchitl Gálvez y Lili Telles. Bueno, pues
entre las tres que se pongan de acuerdo, ojalá y ahí sí puedan platicar. Y nos sigue dando risa esta situación porque además del MC va el presidente de MC, Dante Delgado, ¿no? Ojalá no sean los infiernos de Dante Alighieri, pero creo que por ahí anda este problema de los conservadores. Y la otra es que ahí tienen a Samuel, al gobernador de Nuevo León, a el gobernador de Jalisco. No manches, mano, yo creo que sí está, ahora sí está cañón. De 43, habría que ver quién, y sí está grave. Ahora me imagino cómo podría estar Noroña si fuera un candidato del otro lado. Voy a hablar del otro extremo. ¿Cómo se verían en un debate? No, pues ya valieron. En el primer round, out. Y luego, promoviéndose, por ejemplo, Lili Tellez saca una encuesta donde dice que ella está 48 puntos y la sigue Claudia Sheinbaum con 38 puntos. Out. Prácticamente es la derecha la que va a tener este país. Pero cuidado. No hay que dejarlos que se vayan tan tendidos. Y la otra es, ¿cómo le van a hacer si tienen perdidos 22 estados? Y la otra es, ¿cómo le van a hacer si en esta elección que viene para el 23 prácticamente van a perder el Estado de México? Y sí, está divertido. Pero hay que analizar cada uno que han propuesto. Lili Tellez, economista, psicóloga. Además, sabe de aeronáutica, médico. Porque si escuchamos todas sus intervenciones que se han dado en el Senado, dices, qué óvole. Y además creo que está construyendo un nuevo diccionario para dialogar y que todo lo demás no parezca que es una barbaridad o una bajeza cuando interviene en el Senado. A ver, compañero Delfino, yo le doy el micrófono porque no sé qué decir con estos candidatos. Cuando me comentaron del tema anoche, la verdad no hacía más que reírme, porque decía, ¿cómo es posible de que hablemos de alguien de estos de manera seria? O sea, he dado seguimiento, por ejemplo, a Ricardo Anaya, el Riquín Canallín, y sus intervenciones sobre energía. Ya lleva 2 o 3 pues videos en los que se autograba o lo graban diciendo una serie de barbaridades en cuanto a la energía. Es más, lo más rimbombante que ha dicho el payaso de Canallín ha sido que el petróleo ya no es la alternativa de energía en este mundo. Y entonces a nivel internacional le contestan, le responde un venezolano en donde le dice que se equivoca, porque si no fuera así, ¿qué tanto interés tienen los norteamericanos en Venezuela? ¿Qué tanto interés tienen por controlar el petróleo a nivel mundial? ¿Qué tan molestos están porque el gobierno de México, el actual gobierno de México, no ha permitido que los norteamericanos metan mano al petróleo como lo hacían antes? Es un dato como para tomarlo en cuenta. Yo he considerado que es el hombre, por haber sido candidato a la presidencia en la ocasión anterior, también derrotado, pues que pudiera realmente hacer propuestas, pero
no se escuchan. Y no hay gente que de la llamada derecha tenga una visión de nación, por lo menos un poquito cercano a Carlos Castillo Peraza o el mismo Gómez Morfín, que por lo menos hablaban con claridad en aquellos momentos cuando eran oposición del PRI, después se cobijaron en él y se reagruparon en él, de que era necesario transformar la sociedad para beneficio de los que menos tienen. No desde el punto de vista ideológico de apoyo a las mayorías o de darle a las mayorías lo que necesitan, sino desde el punto de vista ideológico empresarial, porque eso ha sido el PAN desde que surgió. En fin, bueno, eso fue por comentar algo, pero qué rico lo que nos acaba de decir el amigo Porfirio Palestina. Yo creo que ya hizo un recorrido a esta lista. Yo creo que nuestro amigo José Guadalupe Sánchez, indudablemente que tiene más de dónde, tela de dónde cortar para estos candidatos. ¿Para qué? Ya no me dejaron nada, como dicen los chavos cuando van a explicar. Pues aquí está Delfino, ya dijimos que se lo pueden incorporar. Como en los partidos de fútbol lo prestamos un rato, hasta el 2024. Claro. Bueno, Delfino para presidente. Bueno, nada más, antes que nada, pues le saludamos desde acá al compañero Indalecio. Al parecer ya no pudo cruzar la panga, perdón. Y el maestro Sotelo, al parecer creo que lo atrasó una chica, una de sus fans. Bueno, le decimos también a los dos que aquí los esperamos el próximo sábado. Bueno, a mí me parece la manera de cómo lo empezó a abordar el maestro Palestina, me pareció correcto, sobre todo cuando ve el contexto. Entonces, cuando el presidente lanza las propuestas, había que ver precisamente qué hay alrededor de todo. Me refiero más bien a esta guerra mediática que en otro momento se va a valorar, que hay en contra de Andrés Manuel López Obrador en torno a la reforma constitucional, si no me recuerdo, 25 transitorio constitucional, que habla de esta posibilidad de que el ejército esté resguardando la seguridad hasta el 2028, y que todavía falta, compañero, en ese trámite ir a que sea aprobada por la Cámara de Diputados, que ya también avanzó, y después también tiene que ser aprobado por los congresos estatales. Bueno, pero también esta cuestión que dice el compañero Palestina, hay una suspensión provisional de un juez en donde efectivamente está analizando la situación para ver si efectivamente se les otorga o no el amparo, pero que finalmente me parece que esta reforma va a salir adelante y que nosotros coincidimos que es lo mejor para este país en una situación tan crítica en donde la inseguridad desbordó porque es un problema estructural, y que al final vemos que las policías estatales fallaron y las municipales, y también se hizo una modificación en el sentido de que se tiene que hacer un balance de aquí hasta el 2028 o incluso en el 2024 de cuál ha sido su papel. Hay un mejor acotamiento, y por otro lado se determinó dar partidas a las policías en todo el país para que también se fortalezca. Y entonces me parece que si hoy hacemos un balance de lo que ha pasado con la Guardia Nacional y el Ejército, me parece que en este periodo ha jugado un papel importante para la seguridad de todos los mexicanos, y por eso consideramos desde esta tribuna que es lo más acertado.
Y entonces vemos cómo la oposición, en una actitud, yo diría francamente oportunista, ha denostado esta reforma y obviamente que esto fue aprobado por las cámaras y en todo caso no fue solamente del presidente, pero la oposición lo utiliza para atacar al presidente, que vamos a militarizar el país, que estamos viviendo la dictadura de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, etcétera. Situaciones que son totalmente ajenas a lo que está pasando en la realidad del país. Y bueno, y el otro tema que me parece que está en el contexto es este libro que sacó la señora Elena Chávez, en donde hace ciertas imputaciones de oídas y siendo una testimonial sin sustento, sin pruebas, y donde vemos que finalmente es un libro de mercadotecnia política que está siendo bien utilizado por la derecha en contra de Andrés Manuel López Obrador, y en ese sentido se le pide a esta señora, en su libro El Rey del Cash, que efectivamente presente las pruebas. Y entonces hay alguna información ahí que ya sabíamos y que de forma sesgada se maneja, se manipula en contra del presidente. Y bueno, estos testigos impresentables que conocemos su historia en el PRD, en donde se ve y ya lo han dicho varios críticos, una premura por sacar el libro, y aparte de que van a tener grandes ganancias, pues es la premura por tener un libro sin sustento para atacar a la 4T. Bueno, ese sería el contexto que estamos viviendo de guerra mediática de los exalinistas, portadores de la ideología neoliberal, que han estado a su servicio y han tenido beneficios, columnistas, periodistas, duro contra Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en ese contexto se dan las candidaturas que hoy vemos. Bueno, había que decir algo que también es una situación que se va a analizar aquí también, que en ese contexto vemos cómo las candidaturas que se están perfilando por la 4T van muy bien fortalecidas. Y hablamos de la jefa del gobierno del Distrito Federal, Claudia Sheinbaum, y también que ha hecho un buen trabajo en la Ciudad de México, que ha enfrentado infinidad de problemas y que hoy está siendo una ciudad que ha bajado los índices de delincuencia, que está haciendo una política de desarrollo urbano interesante que tiene que ver con el transporte, que ha impulsado una política social de gran dimensión. Y por otro lado tenemos a Marcelo Ebrard, que se la jugó en los casos de la pandemia, que hizo convenios con varios países y empresas para la vacuna, y hoy tenemos un país que está estable y que se enfrentó durante la pandemia con todos sus problemas que pudo haber tenido. Tenemos ahí un país sano. Y este papel importante impulsando los postulados de la política exterior mexicana, en donde nuestro país ha jugado un papel destacado. Entonces, dos candidatos que son verdaderos misiles mexicanos, que están ahí ya en la batalla. Y bueno, ya tenemos al compañero Noroña, que pues es luchón, es bravucón, pero también ya está en la lista, ¿no? Y el caso del senador Memo Real, que si bien es cierto ha tenido sus altas y bajas, y sobre todo, bueno, se le ha cuestionado cierta congruencia, hoy alza la mano y me parece que es válido, sin que no descalifiquemos a nadie, y que finalmente ahí está el senador Monreal. Y que todos, ahí yo quiero apuntar una cosa que no sucede en los otros 43 o 45 que hay ahí, porque ya está en la lista el compañero Delfín, ¿no? Ahí Lalo Rivera. Y vemos que son candidatos que se han comprometido seguir con las transformaciones y las bases que ha tenido la 4T. Eso sí es bien importante.
Esperemos que no haya bandazos, que es lo que ha querido la oposición. Y esto es bien importante decirlo porque se especuló mucho con Tatiana Cloutier. Esta compañera, que hay que decirlo, se diferencia de sus hermanitos, ¿no? De su hermano, sobre todo que está muy belicoso también. A mí se me hace una persona íntegra, que tuvo diferencias en la Secretaría de Economía con otras secretarías, y ella dice que se enfrentó a un elefante muy lento al interior de lo que significa la burocracia. A mí me parece que su situación es distinta y pareciera decir, aquí estoy. Es más, no estaría dejando que después dijera que también quiere ser candidata, pero ya la vimos con la jefa del gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México, y también parece que no se baja del barco. O sea, es una persona que sabe medir, y creo que de estos candidatos, compañeros, si uno de los candidatos de la 4T se llegara a salir, yo creo que se acaba su vida política. Sería un error. Y más bien yo creo que cuando se decida, por medio de las encuestas que están muy empatadas, yo sí que quisiera decirlo, entre Claudia y Marcelo Ebrard, creo que al final todos se van a sumar. Eso esperemos, ¿no? Eso, yo creo que si se diera una fractura, ahí sí habría problemas. Bueno, y de los otros candidatos, precandidatos que dio a conocer Andrés Manuel López Obrador, luego estas señoras que yo sí respeto, porque digo, ya ven que aquí todo se califica ya por el INE, que hay no, hay violencia de género y todo lo demás. Lo cierto es que han construido una narrativa, un discurso que es válido que la oposición en un sistema democrático cuestione. Lo que no es válido son las descalificaciones, las calumnias, y me parece que han rebajado el discurso, y bueno, y también otros senadores también, a un espacio democrático. Creo que les debemos de exigir a todos que respeten ese espacio, y que puede haber diferencias, pero lo que no se vale es el insulto. Y lo que vemos de ellas es el insulto permanente de calificativos a instituciones como el Ejército, a la figura presidencial, y realmente yo no veo, ¿sí?, a un partido que efectivamente les llame la atención, como es su Partido Acción Nacional. Creo que ahí se desacredita demasiado este partido, y sobre todo porque vemos a una Lili Telles que, por ejemplo, está más interesada en su cuestión personal, pero no hay que olvidar que también atrás de ella hay grandes corporativos que están pendientes por decidir en la política nacional, y eso había que también decirlo, ¿no? ¿Qué intereses representan? Y en ese sentido a mí me parece que ahí el PAN sí tiene algunos candidatos, pero también se da el contexto de la elección del 2023, sobre todo en el Estado de México, que va a ser determinante para muchas cosas. Entonces, ahí tenemos yo diría, al propio Marco Cortés, que también lo veo muy débil para un puesto como sería la presidencia, y otros candidatos como la esposa del presidente, que también, Margarita Zavala, por la posición que jugó en el programa de ABC ahí en Sonora, pues sería también muy difícil cuestionarle su precandidatura. Y entonces, pues yo diría que bueno, si lanzaran a Lili Telles sería peor. Y bueno, eso es por un lado por el PAN. Yo creo que es muy difícil. Bueno, están gobernadores que están jugando un papel más o menos ahí en su administración en sus estados, por ejemplo el de Querétaro, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del Movimiento Ciudadano, como dijo el compañero Palestina, pues sí, también ahí están muy divididos, el propio Dante, que ya está destapado, el gobernador Samuel, que tuvo una crisis por el agua, que no supo enfrentarla y que tuvo que pedir apoyo de la federación, el gobernador Jalisco, que su estado es un caos por la inseguridad, y que además ahí viene el otro tema, ¿no? Tanto ha cuestionado la oposición
el papel del Ejército y la Guardia Nacional, y al último, quien lo ha salvado para enfrentar estos problemas ha sido la Federación. Entonces, como que diríamos que la caballada está muy flaca en el Movimiento Ciudadano. Y bueno, yo sí quisiera apartar un poco a Luis Donaldo Colosio. Bueno, por ahí había una novela, compañeros, y eso es también una realidad, de un premio Nobel. Y ese premio Nobel tuvo 2 hijos. Todos creían que iban a ser científicos, porque igual que él, no recuerdo el nombre. Bueno, uno salió artista y la otra creo que estudió teatro. No fueron igual que el papá. Y entonces, no es que yo descalifique la actividad política de este señor, Luis Donaldo, creo que también se llama Luis Donaldo, que es presidente municipal, pero sí creo que no ha resaltado por su capacidad personal, por sus posicionamientos, y más bien yo creo que ahí todo este bagaje, esta lucha, porque había que decirlo, no en el oportunismo político, de lo que significó Luis Donaldo Colosio, en ese gran discurso y en esa idea de separarse del poder público tradicional que gobernaba en ese momento y que era un deslinde del salinato. Entonces, por lo menos ahí vimos en los hechos que en ese gran discurso planteaba una narrativa de ser una alternativa para este país y que puso en jaque a la propia clase política priista. Pero digo, a este joven yo no lo veo con esa estirpe, y esa sí se puede heredar, pero también de retomar los verdaderos ideales de Colosio. Vemos a un tipo que maneja un discurso muy suave, muy acomodaticio, y además olvidándose de toda esa historia que podía representar la batalla que dio su padre, ¿no? Entonces, yo veo a un tipo sin talento también, por qué no decirlo, pero que no tiene las tablas para estar dirigiendo este país. Ahora, en el PRI, bueno, también se me pasó un poco a ver a esta señora, Beatriz Paredes, que por lo menos sí ha hecho un trabajo en el Senado y que representa de alguna manera esta lucha de algunas de las mujeres, pero que también se ha quedado callado de muchas cosas que han pasado en el país, sobre todo las reformas. Yo nunca la vi en una posición distinta en el 2014, por ejemplo. Y después, ya para terminar, porque ya estamos hablando demasiado sobre el tema, sí, efectivamente yo coincido con los compañeros, vemos que los partidos de oposición están fragmentados, no tienen proyecto, y cuando digo que es una alianza muy gelatinosa, sobre todo por el caso del PRD, ¿no?, que ha sido muy lamentable, digo, no es porque yo lo diga porque ya nos hayamos olvidado de ese partido, sino más bien por la falta de congruencia. Creo que su clase política es vergonzosa su posición. Sirvieron a las reformas estructurales, se han alado al PRI, al PAN, y entonces no han tenido esa versatilidad de crear cuadros y dirigentes nuevos, y son dirigentes que caducaron y claudicaron en la lucha de la verdadera izquierda. Esa izquierda que tenía una historia, que dio la lucha contra el salinato, el propio Cárdenas, que también a veces lo vemos en posiciones a veces muy ambiguas y a veces de nostalgia política. Bueno, lo bueno que él ya no es del PRD tampoco, pero bueno, se vale criticar también al gobierno actual. Obviamente que es un gobierno que ha enfrentado muchos problemas, y por qué no decirlo, también puede haber, o mejor dicho, ha habido errores, pero finalmente es un gobierno que ahí va, y que va en una perspectiva social, en una perspectiva de proyecto a largo plazo, y esperamos que así sea. Entonces, del lado de otros que ya a mí me dan risa, ¿no?
mencionarlos, ¿no? A Loret, no, a Diego Fernández, ¿no? Sería la tragedia, ¿no? A Denise Dresser, que es una señora que, bueno, sus críticas a veces son muy viscerales, ¿no? Entonces ya a Claudio X, un tipo que además hoy ha sido cuestionado en el INE porque se está robando la franquicia del nombre de lo que podría ser la otra oposición, y por otro, además sí, y puede ser sancionado. Y bueno, sí vemos ahí, en todo este juego, sí, esto es una realidad, la desesperación de los poderes fácticos, de grandes corporativos, por querer incidir en la vida política nacional. Eso sí es una realidad, ahí están presentes. Y bueno, yo creo que en ese sentido, el papel de Morena es tratar de dar continuidad al proyecto y efectivamente sacar un candidato sólido, fuerte, que no solamente sea fuerte al interior del partido, sino también que tenga consenso en la sociedad para ir a empujar este proyecto. Y por otro lado, ¿por qué no decirlo? Tener candidatos que sean congruentes con ese proyecto. Bueno, compañero presidente Delfino, ya lo destapamos a usted también. Está tremendo el asunto. Yo nada más decía que a Lupillo le vamos a armar un programa junto con Broso, junto con Broso, para ver quién se ríe qué tanto se ríe del Broso, porque pero el asunto es que realmente está bueno, el tema es interesante, no porque lo haya sacado a la luz el presidente, pero es que ese momento fue muy importante porque se está dando un contexto, como ya lo señalaba José Guadalupe, de agresión. Agresión al gobierno actual, no es una situación nueva. Vemos en la Cámara de Senadores a una Lili Téllez y a los demás que también conforman ese honorable cuerpo colegiado de nuestra nación, que debería ser un recinto de nivel político, además de conocimiento de la ley, en donde se debata los temas de manera que impactan a la sociedad, porque finalmente es la Cámara de Senadores. ¿Dónde queda la figura de un hombre como Belisario Domínguez que enaltecía la figura del senador? Ustedes pregúntense qué pasa con Lili Téllez y algunas otras senadoras y senadores del PAN que han rebajado el nivel de lo que es un senador. Vayamos a la Cámara de Diputados, sucede lo mismo, en donde no hay nivel. O sea, son los cuerpos colegiados, los órganos más importantes del poder legislativo para hacer las leyes, para proponer leyes y para tratar de conducir este país de manera legítima. No, ellos no son el poder que realmente representan, porque son una oposición casada en contra del gobierno actual, casada con una cuestión emblemática que va del discurso a la mentira, a la difamación, al engaño, pero además de que nos los creamos los mexicanos. Y esta es una situación que no puede continuar en nuestro país. Es por eso que es muy importante las elecciones del 2024. Si nosotros vemos la lista de figurones que aparecen en los 42, 43 con cabeza de vaca, es una vergüenza. Porque quiere decir que esa gente que se la ha pasado vituperando, golpeteando, sacando panfletos, editando libros como el de Elena Chávez, que sin fundamento
sin bases, van a golpetear. O sea, es para que el presidente o cualquier personaje aludido pusiera una demanda por difamación. Lo más sencillo, ¿no? Pero además también es un fraude al pueblo de México. Es un fraude porque de esa manera buscan engañarnos. Y si ustedes van al tribunal, bueno, a la Cámara de Justicia, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también van a encontrar figurones de jueces, de magistrados, que la verdad no tienen más que solamente una idea: cumplirle a quien los puso ahí, porque vienen de la etapa del gobierno neoliberal. Y esto agrava la situación. Lo que estoy diciendo no es nuevo. Esto es algo que nosotros sabíamos que iba a surgir. ¿Por qué? Porque si sucedió en nuestros países donde se gana con votos y llega un representante popular, representante del pueblo, lógico, el poder económico, los poderes fácticos, como son los medios de comunicación, la iglesia y todos ellos, se oponen en contra de ellos. ¿Por qué? Porque es reconocer que al pueblo hay que darle lo que se merece. Y eso lo está haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es por eso que estos vituperios no son nuevos, sabíamos cómo venían. Ahora, la cuestión es cómo debemos prepararnos para enfrentar eso. Y lo señalaba en un tuit que mandé por ahí, en el cual señalaba e informaba pues de que lo que estaba apareciendo en el Rey del Cash con esta señora no era algo nuevo, era algo de lo mismo que han venido diciendo. Pero ahora es necesario que cerremos filas, el gobierno de la Cuarta Transformación y toda la gente que piensa diferente, que está del lado del pueblo, a que impulsemos una corriente que realmente detenga la difamación y estas acusaciones que realmente se convierten en punta de lanza para atacar a un gobierno. El candidato puede ser cualquiera de los que están en la 43 u otros. Es más, les propongo a todos nuestros amigos, seguidores de Voces y Contextos, que cada quien haga su quiniela, y de esos el que salga, pues les prometemos un paquete de libros para que vean si es su candidato el que va a ganar de esa quiniela. A lo mejor se acercan a alguno, lo más posible es que no. Entonces están buscando candidatos de manera desesperada. Realmente lo que hizo Andrés Manuel es decirles: ustedes nada más tienen esto, pero estos son sus figurones, que realmente lo que han hecho todo el tiempo desde que estoy aquí en la presidencia es golpetear, golpetear, golpetear. No hay de otra. Entonces, Andrés Manuel se burlaba y hablaba de las corcholatas, y dijo, para no sentirse mal de que fueran a sentirse como se sintieron, opacados porque son corcholatas. Pues así éramos de niños, así jugábamos a las corcholatas, o no se acuerdan. Lo que pasa que no son pueblo. El pueblo sí jugaba con sus corcholatas. Entonces, pueden decir si se sienten aludidos, se sienten mal, y por ahí alguno de los nuestros dice: yo no soy corcholata de nadie. No hay problema. El asunto está en que las corcholatas de la oposición realmente dan risa. Amigo Porfirio Palestina. Gracias compañero por invitarnos. Mira, yo tengo una... No, es que es candidato. Ah, pues sí, es candidato, perdón. Tenemos que irle dando su espacio. Claro. Y que vaya avanzando. Hay aspectos interesantes. Si lo que ocurre con Claudio X, cuando se adueña y crean esta figura de unidos, un nido de víboras, unidos, ¿no? Unidas, unidos.
por México, porque ese por siempre lo tienen, y es porque es la X González. Es una clave ahí. Creo que se pierde un aspecto, y es un aspecto interesante. Si vemos la lista de los 43, todos pertenecen y tienen una identidad para qué empresa o de qué empresas vienen. Ese es un factor. ¿Cuántos son de Televisa? ¿Cuántos son de los medios de comunicación? ¿Y a qué intereses sirven? Ese es el aspecto, atrás de lo risible que pudiera ser. Y el otro, yo me imagino a Margarita Zavala convirtiéndose en presidenta de la República después del ABC. Y al asesino visceral, su esposo, en el DIF. ¿Te lo imaginas? Que entonces ya le pondrían otro uniforme de soldadito a Calderón. Ese es un nivel. Y luego, ¿a quién le van a servir? A Iberdrola. Ese es el otro aspecto. Entonces, ¿a dónde están los intereses de cada uno? Y luego el otro punto de esencia. Ya se habló de que perdieron la doctrina del PAN. Se habló de que perdieron incluso hasta la doctrina del empresario nacionalista, que ese es otro aspecto. Y el otro punto son los que todavía creen que México es colonia y van y le dicen al rey que venga a castigar a México. Y otro punto que también se encuentran aquí en estos 43, que van y le dicen en Estados Unidos: oye, es que allá también en México pues nos está yendo muy mal. Y sigue invadiéndonos con organizaciones, dale dinero a estas organizaciones, que es donde está Claudio X González. ¿X de qué es? ¿Segundo apellido? Xicoténcatl. O sea, es un tipo... Yo diría que este señor pierde su identidad, porque tiene un apellido nacional, digamos de origen de nuestra tierra, pero se pone el X González. O sea, desde ahí ya perdió identidad. Desde ahí pierde la identidad, pierde la gracia, nos tira de nacos, le da vergüenza su propia creación, sus propios genes. Su nombre. Sí. Y entonces, yo creo que se puede cambiar el apellido, se puede cambiar, pues no importa que haga un juicio, es más, yo se lo haría con gusto y gratis. Sí, para que se sienta identificado como es, ¿no? Para que se sienta que tiene la sangre azul. Así es. Pero de azul, pues nada más es su partido. Y la otra es que, por ejemplo, del PRD lo que queda, y nosotros estuvimos en el PRD y renunciamos al PRD porque era una clase dominante que tenían los chuchos. Y esos chuchos que hoy siguen quedando en esta alianza donde estuvieron en la reforma estructural, donde los mismos chuchos siguen siendo los dueños de esto. Y entonces ellos se adueñaron y perdieron todo, porque la misma gente se dio cuenta que ese PRD no servía y se tuvo que salir en desbandada para llegar a Morena. Esa es una de las razones. Ahora, si hubiera alguna otra opción, por ejemplo, me imagino a Silvano Aureoles. Imagínatelo como si él mismo llevó a la destrucción a Michoacán. O sea, cada uno que empieces a ver en esta situación es la tragicomedia.
Y la otra es la pérdida de la identidad, que es más grave de lo que parecía. Yo no comparto mucho, y que eso es parte de una discusión, si realmente Colosio iba o no iba a romper contra el PRI. El discurso estaba dado. Él había sido secretario de Desarrollo de Sedesol en Chiapas. Y en 1994 se da el levantamiento armado en Chiapas. Quiere decir que Sedesol no resolvió lo mínimo para evitar una circunstancia de estas. Y el otro, el discurso que da en el Monumento a la Revolución en marzo, llama mucho la atención, pero si lo analizamos con el discurso que se da en Estados Unidos por Martin Luther King, hay un parecido. O sea, analicemos las cosas de fondo, pero también veamos cómo eran las llegadas de sus mítines. Eran mítines de Estado. Llegaban más policías y era una acarreadera con todo. Entonces también llama la atención de que creo que el mismo PRI sentía una derrota anticipada y lo que prefirieron fue crearse un mártir. Es mi opinión. Claro que faltaría documentar y discutir esos puntos. La otra, Samuel Ruiz, pues yo no le veo la tabla de un candidato, ¿no? Que ahí los empresarios de Nuevo León le echaron la cargada y además se demuestra que existen delitos, pero es un tipo gris, realmente no tiene las tablas para MC. Y el dueño de MC, pues es Dante Delgado, no hay más. ¿Desde cuándo es? Es una franquicia, es el dueño de ese partido. Y esto genera otro punto de esencia. Vienen los disque independientes y de las asociaciones civiles, donde está Denise Dresser, donde está Loret de Mola, y donde encontramos a Pedro Ferriz de Con, y dices, oye, ¿y estos qué onda, no? Yo creo que de estos 43 se está viendo realmente dónde está la derecha. ¿Y dónde está una derecha desdibujada y sin identidad ideológico-política, sistemática, que pueda decir, defiendo esto? Simplemente su enemigo es Andrés Manuel y no tienen una razón, ni programa, ni apoyo. Tan es así que cuando crean de Unidos, en 2 días se les desbarata. Yo los invito por lo menos que si vas a crear un nombre de una organización, vayan a la Secretaría de Economía, soliciten el nombre. Es más, ahora ya se puede por internet para que no se cansen mucho, y ahí que metan el nombre cuál quieren ser y que no se los desbaraten, porque resulta que apareció una asociación política nacional con ese nombre, Unidas Unidos, y los desbarató. Ya se les cayó su nombre. El Vamos por México se los tumbó en la votación de la Guardia Nacional. Ahí se dividieron y se desbarató. Bueno, crearon otro y les duró 2 días. O sea, hasta ahí pierden el nivel. Yo ahí la dejo. Creo que no hay que confiarse, hay que ver qué es lo que está atrás de todo este rollo, y Andrés Manuel ya les dio clases, ya les dijo cómo se gana una elección, y creo que ya les dimos ahorita otra. A lo mejor se reúnen los 43 y empiezan a ver quién tiene las tablas. Y la otra es que saquen uno del PRI, uno de MC, uno del PAN, uno de las asociaciones civiles, uno de cada, y que digan, aquí está, pero ¿cuántos PRIs existen? ¿Cuántos MCs existen? ¿Cuántos PANes existen? ¿Cuántos independientes existen? ¿Cuántos PRDs existen? Y creo que otra vez se vuelven a desbaratar. Entonces, nuestro candidato de unidad,
por Voces y Contextos, compañero Delfino. Compañeros, muy buenas tardes. A ver, vamos a darle la voz a Lupillo porque ya no puedo hablar, ya me estoy riendo. Yo me llamo José Guadalupe. Delfino para presidente de Unidos por la Transformación. Bueno, yo nada más, ya para terminar, porque yo nunca vi tan apasionado al compañero Palestina y tan exacto en sus comentarios. Creo que hoy fue el líder de esta conversación. Bueno, yo nada más diría que efectivamente hoy tenemos a una oposición que es parte de esta lista, pero más bien es el mensaje, ¿no?, de lo que dice Palestina acertadamente. Son todos ellos que en bloque han estado denostando a este gobierno. Y había que decirlo, muchos de ellos sirvieron muy bien, no solamente desde Salinas, sino a gobiernos posteriores. Es decir, son personas que en ese claro oscuro vemos que fueron alienados al régimen, al sistema, y que finalmente podría, más bien, en este sistema democrático, sí es válido cuestionar a la figura presidencial y sus propias políticas. Es más, debe de ser así. Pero me parece que ya estamos en una situación en donde no hay proyecto, no hay un planteamiento serio, hay la denostación, hay esta idea de torpedear por torpedear, y sobre todo han rebajado el discurso. Y entonces, en ese sentido, y efectivamente, en esos claros oscuros, por ejemplo, yo diría de varios periodistas, ¿no? Al-Raqi, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que hacen unos delirios ya fuera de cierta racionalidad, y todos que se mueven a su alrededor son personas que finalmente, dice el compañero Palestina, han estado al servicio de corporativos. Y entonces sí vemos que en este gran grupo sí representan los intereses económicos de grupos que han sido lesionados sus intereses, por ejemplo, en la política fiscal. Es decir, el gobierno anterior y los anteriores les perdonaban todo. O sea, de manera ilegal lo hacían. Y hoy ya no, hoy tienen que pagar sus impuestos. Y muchos de ellos están sumamente molestos por eso. Y por otro lado, creo que también en esta perspectiva hacia el 2024, estas candidaturas gelatinas nos llevan a plantear que la oposición debía de hacer un planteamiento más serio de que realmente sea interés para los mexicanos, y por otro lado también que realmente sea una especie de contrapeso a lo que de alguna manera ellos están cuestionando. Me parece que así no se puede avanzar. Y por otro lado, sí creo importante que es el momento también de que las fuerzas políticas del país tomen más en serio su papel, porque hablo de los partidos de oposición, porque finalmente también supuestan al erario público, y que estos partidos de alguna manera hoy están respondiendo más a sus intereses particulares del partido que el interés nacional. Y por otro lado, bueno, el escenario también que se ve es que también está preocupada la oposición por este avance de las coaliciones que se están dando en torno a las reformas que vienen en el futuro. Me parece que ahí también es una situación que los partidos políticos, en ese afán de torpedear todo, pues le apuestan a la parálisis legislativa, y creo que en ese sentido se tiene que seguir avanzando en beneficio del país. Luego entonces también Morena tiene ese gran reto de responder y dar continuidad a las transformaciones que ha hecho este gobierno. Bueno, amigos, pues
Casi el programa es de los compañeros José Guadalupe y del amigo Palestina, que hoy vinieron muy jocosos y con muchas ganas de hacer noticia lo lamentable. Bueno, pues lo jocoso, pero bueno, sí es lo jocoso. Es más, por ahí voy a mandar un emblema que se dice cotorreando la noticia, no me acuerdo de quiénes eran, pero eran dos cómicos que cotorreando la noticia se llamaba. Bueno, de todas maneras, pues ahí tienen a la lista de los 43, también están los compañeros precandidatos de lo que es Morena y la izquierda, y es el proyecto de la Cuarta T y México, de manera que pues vayamos perseverando como siempre lo hemos hecho y busquemos tener un buen proyecto de nación, continuar con el que ya se ha estado desarrollando para beneficio de todos los mexicanos. José Guadalupe va a cerrar el programa. Sí, nada más que en esta política mediática que hay, obviamente que el rey del cash queda muy bien a la política de la oposición. Yo nada más diría que como abogados que somos, los que estamos acá todos, creo que efectivamente en el nuevo sistema de justicia, pues hoy ya los testimonios de oídas o la propia testimonial no te hace prueba plena. Entonces fácilmente lo que ella está diciendo, sin sustento, se vendría abajo. Sin embargo, yo creo que esta señora y la oposición misma, pues deben de seguir los cauces legales que hay en el país para hacer este tipo de denuncias. Y insistimos, esta obra al final se ve mucha premura por sacarla, sobre todo por las otras testimoniales de estas finas personas, ¿no? Finísimas personas, y que efectivamente nosotros incluso llamamos a la población a que lo lea, si es que lo puede, porque ya se escaseó, ya dicen que ya no hay porque ya lo compró mucha gente, pero la verdad que a mí no me causó, digamos, gran expectativa de lo que podíamos ver, y más bien ahí vemos una cuestión pasional, personal y de despecho. Y por otro lado también esta idea también de usar esta obra con fines políticos, de mercadotecnia política, para denostar al presidente, que finalmente hoy estos candidatos de la oposición pues lo usan muy bien, y creo que todos parece que están ahí en sintonía y repitiendo algo que no tiene sustento ni nada, y que finalmente lo que sí sabemos es que hay memoria colectiva y que la ciudadanía sabe reconocer qué parte sí puede ser cierta y qué parte no puede ser cierta, y que en ese sentido los candidatos que hoy se han mencionado son un refrito de una oposición gelatinosa. Uy, yo decía que cerrara el amigo José Guadalupe Sánchez, pero tengo que diferir con él. A mí se me hace que la obra no tiene nada de situaciones personales, es una situación en la cual va por encomienda. A mí se me hace que la derecha sigue buscando ese tipo de escritos y los está... hay gente que se presta a publicar de esta manera. Yo estuve cerca de la industria editorial y hay escritos que están mal hechos, tratan de recomponerlos, y creo que tiene toda la intención de golpetear el proyecto de la Cuarta Transformación con Andrés Manuel López Obrador. Tantos años estuvo encajonado sus datos, tantos años que se le perdieron, y entonces no tiene ningún sustento legal como hacer valer su texto. Creo que es un texto bien pagado por la derecha para esta señora Elena Chávez, que realmente no tiene ningún, para mí es una desconocida, y no hay nada que le respalde. A lo mejor si fuera Lore de Mola, pues ya estuviéramos hablando de un ensamblaje.
¿no? Pero en este caso no hay nada así que tiene más que directriz de la derecha para golpetear a la Cuarta Transformación. Nos vemos, amigos, que tengan muy buenas tardes y saludos. Voten por Delfino.